Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de divulgación. Ahora estamos celebrando un día muy importante para la salud de todos y para los que no tenemos buena salud también, porque es el Día Mundial de la Diabetes o de reflexionar acerca de la diabetes, una enfermedad que ha permeado en una población muy grande en México, con niños, con adultos. Y aunque no vamos a hablar específicamente de la diabetes, sí de una de las patologías o situaciones que se presentan al padecer diabetes. Y bueno, para celebrar este día y para conmemorar que se está haciendo mucho por esta problemática de salud, en esta ocasión invitamos al maestro Gustavo Tenorio, quien es especialista en patología bucal para los que tenemos o los que pueden tener diabetes. Sí, es tremendo, pero bienvenido, Gustavo, gracias por atender la invitación, porque es muy importante que nos cuentes. Tú tienes años trabajando en patología bucal y sobre todo tratando este padecimiento de la diabetes. Qué bueno que estás aquí, porque desde cuándo nos pusimos de acuerdo, hace un año, Sí, nos hace un pusimos de año. acuerdo para que pudiera coincidir este día con la charla contigo. ¿Cómo te encuentras? ¿De dónde vienes? Bien, hoy nos tocó estar en la clínica también. Digo, nosotros combinamos a los alumnos teoría martes, jueves y lunes, miércoles y viernes estamos en la clínica Ajá. tratando de pues llevar a cabo lo que platicamos en teoría en la práctica y es Sí, sorprendente lo que platicábamos de lo que tú ves en la clínica en las personas y exacto. lo sorprendente de la cantidad de personas que padecen esta enfermedad, Ujú. que viven. Ahora hay mucho la postura de decir, esas personas viven con Es diabetes, una ¿no? condición. Es una condición que él no lo Ujú. define como persona, pero Claro, que nosotros ya, inclusive, insisto con mis alumnos, que hay que decir personas que viven con diabetes. exacto. Y obviamente nosotros intentamos enseñarles muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues antes de continuar y que nos cuentes todo lo que haces y lo que has investigado y que observas en clínica, les debo decir que Gustavo Tenorio es egresado de la UAM Xochimilco de la licenciatura en estomatología de la quinta generación. Quinta ¿En qué generación. año fue esto? Fue, bueno, estudié aquí 77, 81. Todavía en las aulas provisionales y Nos tocó en los gallineros, sí, ¿no? Veíamos las vacas a lo el lejos, el paisaje, paisaje, los volcanes. sí, no, no, una cosa impresionante y pues me siento muy orgulloso Claro. inclusive de estos 50 años que estamos cumpliendo. Hacíamos ciertas cuentas y pues mi relación con la universidad tiene 40 y tantos años. Más años con la UAM que la que tenías dentro de casa familiar, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Gustavo Tenorio también tiene un posgrado en periodoncia en la División de Estudios de Posgrado en la UNAM. Fue la medalla Gavino Barreda en la UNAM. Es profesor titular de la UAM Xochimilco desde 1988 y pertenece al Departamento de Atención a la Salud en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y también desde 1982 tiene su práctica privada como estomatólogo. Es responsable del proyecto de control de glucemia y su probable relación con caries y enfermedad periodontal en pacientes que asisten a las clínicas de la UAM Xochimilco. ¿Desde cuándo están las clínicas? Tú, Desde tiene, siempre. sí, o sea, están cumpliendo 47, 48 años de
de existencia. Y además se colocaron en zonas que eran como alejadas del centro de la ciudad urbana, en comunidades, y ahora están totalmente absorbidas por la Totalmente. urbanización. Ujú, Y la lógica era de que ubicar esos espacios en donde estaban los problemas. exacto. Y sigue siendo mucho de la pauta de la universidad, o sea, Ujú, donde nosotros debemos detectar problemas socialmente relevantes. Y exacto. entonces dices, bueno, tenemos cuatro, una en Ciudad Nezahualcóyotl, que es Ujú, Estado de México, sí, Tláhuac, San Lorenzo y Tepepan, ujú. con 7 turnos y viendo cualquier cantidad de pacientes. Ajá, y ahí en esas clínicas, ¿a quién atienden? ¿A la gente que está alrededor o va gente de más lejos? Fíjate que al principio pues era nuestra misión identificar a todas las personas que vivían alrededor de la clínica y ofrecerles Ujú, nuestros servicios. Desde el punto de vista, una atención familiar, ¿no? Desde los niños, los papás, los abuelos. ujú, Y seguramente, bueno, fuimos agotando esa posibilidad y no quiero exagerar, pero la fama que empezaron a tener las ujú. clínicas hizo llegar personas de De muchas diferentes partes partes. de la ciudad y de repente les preguntamos, ¿usted de dónde viene? No, pues yo vengo del norte, inclusive desde otros estados y dice, es que a mí me Ujú, recomendaron sí, estas clínicas, ¿no? sí. ¿Y qué diferencia hay entre la odontología y la estomatología, que es nuestra particularidad de la disciplina aquí en la UAM Xochimilco? ¿Cómo S- nos la explicas a ah, los que no saben? Digo, somos muy ambiciosos. La UAM siempre ha sido muy ambiciosa Ujú, y lo tradicional es hablar de odontología por sus raíces. Odonto es diente, logo tratado. ujú, Y es el odontólogo convencional, tradicional. Nosotros aquí aspiramos, estomato significa boca. Entonces nosotros vemos más allá de los dientes, ¿no? sí. Todos los padecimientos que se pueden dar, sí en los dientes, pero todo lo que es alrededor, esa es la periodoncia, es mi Ujú. especialidad, pero también qué pasa en toda la boca, o sea, en las mucosas, en la lengua, ¿Y cómo masticas? cómo se mastica. Pues digo, Todo. finalmente la boca tiene múltiples funciones Ajá. y siempre les digo, por ejemplo, a las personas que van a las clínicas o a mis alumnos, oiga, pues cómo conocimos el mundo, pues si no es a través de la boca, cómo Pues nos sí, nos alimentamos si no es a alimentamos. través de la boca, cómo nos comunicamos si no es Ujú, a través de la boca. sí. Entonces realmente hay que darle su parte Ujú, fundamental en salud ajá. y en enfermedad. Y ahora, bueno, ya que vemos que es toda la boca, tú estás en las clínicas siempre porque ahí es parte del aprendizaje de los alumnos. ¿Tú has visto que mucha gente padece diabetes de los asistentes a las clínicas? Sí, sí, sí. Cuando uno revisa las estadísticas y tendríamos que ir desde lo mundial, o sea, Ujú, esto es considerado una pandemia, ¿no? O sí, sea, y pandemia significa que lo entendimos mejor con lo del COVID. sí, hasta ese momento entendimos esa palabra y su Ajá, que es una impacto. pandemia que está en todo Ajá. el mundo. La diabetes está igual, o sea, Mm, uno ve los números en Oceanía, en África, en Europa, en América, y es impresionante el número de personas que viven con la con- enfermedad. Pero te voy a decir una cosa, lo más eh, que aquí llama la atención es que se habla de millones de personas. ujú, Y hay estadísticas que dicen que el 30, 40 y hasta el 50% de esas personas desconocen que padecen la exacto. enfermedad. Y ahí es donde está el gran reto. Ujú, En lo particular de nosotros, por ejemplo, personas que van a las clínicas, ujú, que van por un problema bucal, abscesos, dolor y todo eso, oiga, ¿y usted no sospecha de ser diabética? Entonces hacemos cuestionarios, mm, analizamos factores de riesgo, tenemos ya la costumbre de tomarles la presión, ujú, tomarles una glucosa mm, capilar y hemos encontrado, digo, hace la semana pasada, con mucho orgullo les puedo comentar de una persona, una mujer, 40 ujú. años, que dijimos, oye, ¿por qué no le hacemos su prueba de ¿Pero glucosa? qué veías? ¿Estaba subida de peso Sobrepeso, o su sí. boca estaba Una lastimada? característica muy, muy importante para personas que padecen diabetes son abscesos.
Ah, O sea, se les hacen sí, las como amarillitas. fistulitas o Ajá. pústulas, y dice uno, una persona joven No le con eso pasa eso. no es normal. Ah, A la hora que uno ve su historia clínica, el papá diabético, la mamá diabética, fallecidos. Y luego hermano diabético. o sea, cuando tenemos eso, inmediatamente mejor ir a averiguar Sí, no, o sea, antes de que te la salga un información, absceso. sí, sí. O sea, Ajá. la información yo creo que tiene que ser, ya cuando un paciente, una persona tiene antecedentes, Ujú. hay que pensar que uno tiene ciertas posibilidades de haber heredado también esa Sí. susceptibilidad. Ajá. Y pues la costumbre de que, bueno, si vamos al odontólogo, bueno, que nos revisen y todo, pero aprovechar que estando ahí la persona, podemos tomarle la presión, que también Ujú. es una de las enfermedades silenciosas, así se Ujú. ha considerado también, Sí. que de repente, pues yo me siento bien, y a la hora Ujú. que se toma la presión en tiempos repetidos o en diferentes momentos, Ujú. traen la presión alta. Y eso puede Mm. llevar a problemas muy serios, ¿no? Infartos, accidentes vasculares. Y es Ajá. lo mismo en la diabetes. O Sí. sea, yo creo que algo que hay que difundir mucho es que hay factores de riesgo que son muy importantes, sobre todo ya si nos vamos a México, mucho factor genético. Ujú. Factor genético que viene desde papá, mamá, ¿no? Y ya ahora que algo que se sabe es un hermano O un tío. o un tío ya nos está marcando. Entonces decir, Ujú. bueno, yo seré susceptible y empezar a cuidarnos, ¿no? Cuidar el Ujú. peso Ujú. es algo muy importante. ¿Por qué dicen que la cintura debe de estar a ciertas, que cuando rebasas una medida de cintura hay que hacerse revisión de glucosa? Porque el acúmulo de grasa, o sea, cuando nosotros empezamos a exagerar la cantidad de carbohidratos, y carbohidratos es el pan, los refrescos, las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, ese exceso Ujú. lo que hace el cuerpo es que forma grasa. Y Ujú. la grasa más peligrosa es la que se va a la cavidad abdominal, ¿Y por qué es tan peligrosa? porque empieza a afectar esos órganos. El hígado y... El hígado, el todo, o sea, empieza a afectar todos los riñones. Y aparte se Ujú. ha visto que la obesidad, los adipocitos, que son las células que Ujú. constituyen la grasa, Ujú. empieza a desregular sus funciones y empieza a mandar señales proinflamatorias que se llaman. Ujú. Entonces eso tiene impacto en todos los tejidos del cuerpo. Oh, sí hemos Entonces, platicado aquí con varios de química y de nutrición sobre los procesos inflamatorios, que mis compañeros también están volviendo bien enterados de todo, de los procesos inflamatorios, que si se te inflama el estómago tienes un problema cerebral, sí, ¿no? Y antes parecían que eran cosas aisladas. lo que pasa es que yo creo que se están cambiando los paradigmas, Es ¿no? totalmente, Se están es algo cambiando los maravilloso. paradigmas. Por ejemplo, se habla mucho de la microbiota, ahora es mucho, todo Ujú. microbiota es, y tener salud intestinal es en esa Intestinal. microbiota, dicen, es el Ujú. segundo cerebro Sí, de nuestro cuerpo. ajá, Y a veces creo que domina más nuestro intestino que sí. nuestro cerebro. Entonces, en diabetes, pues también es fundamental. ¿Qué comemos? Ujú. Como decían, Rius decía mucho, somos lo que comemos. Y es Sí. una Qué realidad. sabio hombre. ¿Sabes qué? Sí, Sobre todo por cómo nos contaba sí, las sí, cosas con esos sí. monitos. Aquí hay varios libros de Ríos. Yo Ujú, acabo de comprar uno que dice Recuperemos a Ríos ujú, y trae una selección de cosas de Ríos, pero los que nos educamos por ahí de los 70s, ujú, 80s, ujú, muchos supimos de estos avances claro. por Ríos, que era un monero pero inteligente No, y tenía un una súper visión. divulgador, Sí, ¿no? súper Con divulgador. monitos bonitos. Y con mucha evidencia Sí. científica. Ahora todos tenemos que estar pensando en hablar con evidencia científica, ¿no? Que los Ajá. estudios. Él, desde hace muchos años, como bien dices, él El marcó. hierberito ilustrado. Ajá, él Sí. marcó. Y algo que sigue siendo un- una pauta es somos lo que Lo que comemos. comemos. Eso es una Oye, verdad antes de absoluta. continuar, quiero avisarles que yo estoy revisando el chat y si quieren hacer alguna pregunta, un comentario, aquí estoy yo revisando y se lo hago llegar al doctor, para que podamos tener una interacción. Pero a ver, Gustavo, entonces, ¿cómo puede una persona que no sabe que tiene diabetes, además de ver que se le hacen abscesos,
¿cuál puede ser una señal? Por ejemplo, Gaby Anaya, que también es de Ujú, patología bucal, nos decía del cáncer bucal, que es muy claro, poco detectado y que la gente no sabe. claro, Pensamos en el cáncer de senos, de próstata, ¿no? sí, Pero no, hasta en el del pulmón porque fumas, pero como que la boca no se había hecho mucha difusión de esto. claro. Y lo mismo pasa a mí desde que conocí que tú me dijiste que la diabetes tenía unos efectos en la boca, Ujú, pero que también debemos de tener un cuidado especial cuando tenemos diabetes y previamente a tener diabetes. ujú. ¿Cómo podemos darnos cuenta esas señales de alerta? Sí, pues mira, por ejemplo, se habla de los signos cardinales de la diabetes, ¿no? O sea, cuando una persona empieza con más sed, con muchas ganas de comer, que ya comió y dice al ratito, otra vez tengo ganas de comer, o sea, poliuria, polidipsia se le llama y polifagia. Ujú, O sea, ya con esos y que empiecen a perder peso de manera inexplicable, como diciendo, pues si no me he sometido a dieta, ujú, empiezan a padecer un poco de calambres, ujú. sensaciones anormales como de ardor, ¿Cómo se llama esto que sientes que se te adormece, o sea, tiene un ya, nombre, ¿no? sí, ya, Ujú. sí, sí, o sea, ya ahí hay una neuropatía. Eso. Yo creo Ujú, que mucho de esto es que hay que pensar en mucho en educación, desde los bebés, desde niños, adolescentes, ujú, y insistiría mucho en la carga genética que tenemos, ¿no? Porque somos una población vulnerable. Todos ujú, los latinos, y en particular México, con todos los orígenes que tenemos étnicos, ujú, indígenas, ujú, tenemos mucha susceptibilidad genética. Entonces, si no cuidamos alimentación, ujú, si no cuidamos peso, y en alimentación, yo diría que hay que hacer un paréntesis muy importante porque cómo lo hemos modificado. sí, Hemos abandonado esa comida tradicional mexicana ujú, por los alimentos ultraprocesados. Y como vivimos una vida sí, tan todo es más dinámica rápido. que ahora cuando uno dice, oye, pero ¿qué significa una buena comida? Pues requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Pero fíjate que sale hasta a veces más barato Ah, claro, prepararte los alimentos. claro, Pero estamos muy acostumbrados a que todo comer de casa tienes que traerte el guisadito, que es carne de puerco en verdolagas en salsa verde. ¿Por qué no puede ser otra cosa claro. que sea más Hay sencilla una y ensalada, que te la puedes comer fría y que no pase claro, nada, claro, ¿no? claro. Es todo un rollo de reaprender lo que imaginamos que era una buena comida Y casera, la cambiamos por ¿no? la comida procesada, por la comida rápida. Y dices, bueno, no me dio tiempo. Como ahorita, Ujú, ¿no? Decimos, venimos de diversas actividades. ¿Qué sí, comiste? Pues lo que me encontré, ¿no? ujú, O sea, ya con eso, sí, y no necesariamente es lo más nutritivo, ¿no? ujú, Más aunado a que, pues si andamos muy activos, no hacemos ejercicio, ujú. ¿no? Y ejercicio es dedicarle el tiempo especial a Hacer hacer ejercicio, ¿no? ejercicio, Es que subí, bajé, no, 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 que no es irte a un no, gimnasio, no, 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 no es irte a un es gimnasio tampoco. destinar un momento para mover tu cuerpo. Claro, ¿Por qué es importante hacer ejercicio cuando tienes diabetes? porque es una buena manera de quemar Lo que esa te es comiste. lo que te comiste. O sea, Ujú, el balance en sobrepeso y obesidad es que comemos más de lo de que lo que quemamos. necesitamos. Entonces, cuando ese balance se rompe, empezamos a acumular Mm, grasa. ujú, Entonces, ese es así el secreto. mm, ¿Por qué el sobrepeso? La obesidad, pues porque comemos más, o sea, ingerimos sí, más energía de la que ujú. necesitamos. Fíjate que hay esto de los cuidados, vamos a los cuidados bucales, Ujú. la importancia que tiene cepillarse los dientes, ¿cuántas veces al día? Eso nadie lo ha podido determinar. Sin Ujú, embargo, yo creo que algo que es crear el hábito. Por ejemplo, ujú, mucho en las clínicas, en donde se hace mucho el énfasis, de decir, un buen inicio para una buena salud es una boca limpia. ujú. ¿Cómo lo hacemos? Pues dando la técnica Des- adecuada a cada ajá, persona por edad, por complexión y todo eso. Es decir, siempre empezamos
por tener una boca limpia, ¿no? Ujú, Y acostumbrarnos a tenerla limpia y ujú, sana. ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues si tu boca está bien, quiere decir que probablemente estás haciendo las medidas adecuadas A ti. a ti. Ujú. Y mucho ahí es incorporar, porque lo vemos mucho en las clínicas y en muchas personas. Dice, oye, ¿tú te cepillas bien? Sí. Chiqui, chiqui, A chiqui, ver, chiqui, chiqui. pregunta, ¿y cómo limpias en ¿Cómo medio de los lees? dientes? Ajá. Y dicen, no, pues ahí sí no. Entonces no No estamos entra el acostumbrados, cepillo. no entra el Ujú, cepillo. Entonces tú dices, ¿qué debemos de hacer? Pues higiene, completar la higiene con hilo dental o con ujú, instrumentos que nos ayuden a hacer la higiene dental. Y en ujú, ese sentido, pues mejora uno mucho. Por ejemplo, el problema periodontal, la mejor manera de nosotros identificarla ujú, es el sangrado de las mm. encías. Y mucha gente cree que el sangrado de las encías es normal. Es porque se lastimaron nada más. Sí, o ¿Y que por qué mordieron algo. sangran cuando tienes un problema de salud? Porque quiere decir que seguramente tu limpieza no es la adecuada, no estás limpiando adecuadamente, sobre todo tus encías, porque a veces nos enfocamos a En los lavar los dientes. dientes, que eso fue lo que nuestros papás nos enseñaron. Lávate los Ujú, dientes. Pues yo me lavaba los dientes, ¿no? ujú, Cuando consideraste que la salud también abarcaba las encías. claro. Entonces el cepillado tiene que estar orientado a limpiar muy bien las encías y los dientes, ¿no? Ujú, Aunque te diré que los dientes son superficies lisas y se mantienen limpios, ¿eh? mm. Entonces hay que como que enfocar mucho En la encía y alrededor de los alrededor dientes. de la encía. ¿Y por qué sangra? Pues porque tiene seguramente mala higiene, se acumula. Antes le llamaban Bacterias. placa dentobacteriana, ahora Mm, se le llama biopelícula, porque es un complejo ahí vivo. vivo, dinámico de microorganismos que se van acumulando. Mm, Y como ese es un factor biológico de irritación, el organismo responde a través de la inflamación. Entonces, la inflamación, ¿cómo se manifiesta? Con sangrado. Entonces ahí decimos, ¿te sangran las encías? Tienes un problema que hay que ujú. resolver. Y si tienes bacterias, porque por ejemplo, cuando hay diabetes y no te puedes cortar el pie porque una bacteria no va a oxigenar y todo eso, ¿no? Exacto. En la boca pasa lo mismo, se te acumulan bacterias, se hace una infección que no se puede. La diferencia con las personas que viven con diabetes es que su sistema inmunológico está deprimido. Entonces, ante el mismo factor biológico, su Ujú, respuesta es inadecuada. Ahí está el secreto de la mm, atención a las personas con diabetes. O sea, ujú, por eso tiene que combinar entre todos los profesionales de la salud el decir, bueno, ¿qué te dice tu médico? ujú. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué medicamentos debes de tomar? Y a la par nosotros te vamos llevando a que mejores tu salud Tu salud bucal. bucal. ¿Y Ujú. qué otra cosa? Bueno, la inflamación de las encías, el sangrado. ¿Qué otra cosa puede ser un factor para que me dé cuenta que tengo un Algo problema? que normalmente no se habla mucho es la halitosis, el mal El mal aliento, aliento. mal aliento. Y Mm, a veces dicen, oye, ¿por qué tendré mal aliento? ujú, Y el 70-80% de los casos ujú. se debe a problemas bucales. Eso se llama halitosis, el Halitosis. mal olor. Y no tiene que ver, porque hay quien dice, es porque me comí unos tacos o porque no estoy digiriendo bien y eso se expulsa por la boca. Hay halitosis temporal. Por ejemplo, Mm, el ejemplo clásico de la halitosis temporal es cuando nos levantamos por la ah, sí, mañana. bueno, sí, Pues, porque es en la normal. noche no Ujú. hablamos, no tomamos agua Y el germen, los y gérmenes los se gérmenes siguen están ahí. produciendo. Entonces te levantas y dices, oye, sí tengo una halitosis. Ujú. Pero ¿cuál es el Natural. problema? Natural, que Ujú. si yo me enjuago o me cepillo, Ya. se me quita la halitosis. O sea, ya no Ujú. la percibo. Sí, El problema es cuando la halitosis se hace permanente, donde sí. dices, pues es mañana, tarde, noche. Por ejemplo, Ujú, algo temporal es si lo que comes, ¿no? Por ujú. ejemplo, Si unos tacos con cebolla, pues vas a exacto, o un guisado con ajo, pues unos obviamente, camaroncitos al mojo de claro. ajo. O quien se Sí, toma una cerveza y dice, pues pues huele a cerveza, pues sí, pero después de un instante sí. se te quita esa sensación, ¿no? Por Ujú, eso es que la halitosis permanente, la que ujú. queda, la que en todo el mundo se da cuenta y así como Ajá, que dice uno, ah, caray, ¿por qué no te revisas la boca? claro. ¿No? Puede haber otros problemas, Sí, ¿no? pero
es un síntoma de que la boca no está en condiciones saludables. Cuando menos, Puede ser por diabetes o puede ser por cualquier otra claro, cosa. porque hay Ajá. pacientes que si están descompensados, se le llama que Ujú, tiene aliento cetónico, como ujú. de fruta, Sí, sí, como acidito, como, ajá, ajá. y son puros cuerpos cetónicos que tienen un olor muy peculiar, muy especial. Ujú. Y dice, se me hace, ahí ¿Qué podría hago? sospechar también que esa persona es diabética. Ah. Ujú. ¿Qué otra cosa? El sangrado en la encía, la litosis. Ya aprendimos otra palabra para los que no sabían cómo se le llama eso. Halitosis. Ajá. Un efecto que también puede ser muy frecuente en las personas que viven con diabetes es que sienten su boca seca Mm, porque están deshidratados. O ujú, sea, un problema serio de personas con diabetes es que están deshidratados. mm. Entonces, ¿qué puede tener? Poca saliva. Por lo tanto, no se limpian bien de las bacterias. Y el factor protector de la saliva es importantísimo porque también ahí entendemos otra situación que Ujú, analizamos con los alumnos. A ver, todos los que tenemos saliva normal en cantidad y calidad, ujú, que es impresionante las cualidades de la saliva, dice, pues no lo notamos. Pero en el ujú, momento que le preguntas a alguien ujú. que si siente su boca seca, que ese es el síntoma, se le llama serostomía. Serostomía. Serostomía, sensación de boca seca. Ajá. ¿Qué hay que hacer? A ver, te voy a revisar y voy a ver si efectivamente produces poca saliva y tratar de Mm, determinar por qué. Porque cuando se pierde el factor protector de la saliva, el factor protector de la saliva tiene tres grandes funciones. ajá. La formación del bolo alimenticio, o sea, Para que cuando puedas comemos, masticar y que se te vaya. masticar, y contiene enzimas que empiezan a degradar el alimento. Pues ahí está Ujú, la amilasa, almidones, proteasas, degradan grasa desde la boca. mira, Desde esas enzimas empiezan a degradar y empieza a hacer un bolo el bolo alimenticio alimenticio. adecuado. Perdón que te interrumpa. Entonces, un factor también de cuidado sería comer generando el bolo alimenticio Claro. para que entonces tu boca vaya soltando esas sustancias y luego eso pase bien masticado. No es nada más meterse el bocado y pasarlo Uno piensa que la rápidamente. digestión empieza hasta que entra el estómago. No, No. la digestión empieza Desde que la saliva toca los alimentos que estás desde la boca. ingiriendo. Exacto. Ah, Inclusive ahora hay estudios muy interesantes que hablan de que si uno come mucho vegetal verde, ujú, ciertas bacterias degradan esos alimentos verdes y empiezan una degradación de nitrato a nitrito ujú, que produce más óxido nítrico, que es un vasodilatador ujú. y que ayuda en personas hipertensas. Entonces dice uno, Fíjate. la importancia de una boca sana con una microbiota sana que nos ayuda a todos estos procesos. Ujú, Terminaría, por ejemplo, las funciones de la saliva. Fue bolo alimenticio. Luego, nos ayuda a mantener todas nuestras estructuras sanas. ujú, Las mucosas, la lengua, los dientes. ujú. Y la otra tiene una gran capacidad antimicrobiana. O Ah, sea, nos defiende contra bacterias, virus, hongos mm, y muchos otros microorganismos y ujú. de manera natural. O sea, eso Qué magia, normalmente, ¿no? uff, es Eso y la leche materna se me hace uh, maravilloso. Y las lágrimas, las la lágrimas leche son la... materna, no, 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 o sea, los fluidos que nosotros tenemos en el Sí. cuerpo son maravillosos y nos Y, protegen sin saberlo. sí, y fíjate que me tocó platicar con Tomás Quirino Ujú, de química, que lo que desarrollan son saliva artificial y lágrimas artificiales. Uno claro. pensaría que porque las tienes, todo mundo las tiene, Ujú, pero hay padecimientos, me decía la doctora Susi, que si no tienen saliva, los dentistas es muy complicado atender la boca claro, y se pone más grave cualquier enfermedad porque su propio sistema no puede limpiar claro. lo que entra en la Y boca. vienen las infecciones oportunistas. O Exacto. sea, dices, bueno, por eso entrábamos. La saliva es importante con esas tres funciones. Si falla en un paciente que vive con diabetes que está deshidratado, pues obviamente es más vulnerable a infecciones Ujú, micóticas, por ejemplo, la sí. candidiasis, a infecciones virales y a infecciones bacterianas. Entonces, de ahí la susceptibilidad de todas las personas. Ajá. Entonces, ahí es donde uno dice,
La boca es muy importante en la salud. Sí, no nada más porque entra nuestro alimento, sino porque permite que ese alimento se descomponga, se transforme y entonces nos lleve a una digestión más adecuada. Así es. Entonces, bueno, si tengo halitosis, es el aroma. Sí, mal aliento. Y la falta de saliva o resequedad en la boca se llama Sí, serostomía. serostomía. Si presento serostomía, ya es otro de los factores que puedo poner atención. Algo no está bien. Algo no está Y si bien. no estoy en el desierto, algo no está bien, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, si Sí, tengo, la boca nos da muchas señales. O sea, pareciera ah, mentira, pero la boca nos da muchas señales. Lo importante es reconocerlas. O sea, ahí es claro, donde dice uno, a ver, fijémonos bien. Por ejemplo, en la formación nosotros en los alumnos, fíjate bien, estamos viendo una persona así, fíjate en todo esto, ¿eh? Porque de ujú, repente, alejándonos de este concepto que yo te decía de los dientes, ujú, dices, no, fíjate, digo, y a veces personas con diabetes ujú. tienen lesiones cariosas mucho más grandes, Ah, o que le llaman lesiones cariosas atípicas. porque no se combate cualquier Adecuadamente. bacteria que se acumule ahí en Así las... es. Entonces, lesiones cariosas más amplias, más profundas, dolorosas, son también parte de ese reconocimiento. Y el Ujú, problema periodontal, o sea, encías inflamadas, sí. problemas en mucosas, en la lengua, candidiosis, y dice uno, ahí está. Oye, ¿y cómo toman los pacientes cuando no saben que tienen diabetes y que llegan porque les duele una muela, porque tienen ahí una ulcerita que no se ha secado Ajá. y les dices de repente, pues te voy a hacer estudios y ¿qué crees? Que tu problema no es la muela ni el diente, Fíjate sino que tienes que diabetes. sí, ahí tocas un tema muy delicado porque las personas están acostumbradas. Si yo voy al dentista, Que me quite el porque, dolor. porque es lo generalizado para... Sí, Si yo voy al dentista es para que tú me veas mi muela, exacto. ¿no? O sea, yo te digo que me está doliendo mi muela, ¿y por qué me dices que vas a tomar la presión? ¿Por qué me dices que me La vas a prueba de medir mi azúcar. glucosa? Ajá. ¿Por qué me te preguntas tantas cosas de mi familia? Si yo por lo que vengo es por una muela picada. Ujú. Entonces, combatir Eso es eso una parte, yo creo que es de lo más es fuerte muy fuerte esa por la situación. resistencia, la resistencia a aceptar que el médico estomatólogo tiene las facultades y el conocimiento para poder hacer un diagnóstico más allá de te quito la muela o te curo la caries. Exactamente, sí. O sea, yo lo que muchas veces asumimos, decimos, nosotros somos médicos de Eh, la boca, Exacto. ¿no? Y colaboramos con el grupo médico. O sea, Ujú, ahí es donde nosotros, por ejemplo, en la universidad, algo que nosotros tratamos de hacer es decir, bueno, interaccionar con el nutriólogo, interaccionar con el médico, con el enfermero, con el sí, psicólogo, claro. con el sociólogo y decir, oye, ¿cómo entendemos esto de Ujú, manera conjunta? Porque el problema sí, de diabetes es un problema de ya. que involucra a todos. O sea, ¿por qué reaccionamos como Ajá, reaccionamos? Hay un factor psicológico, sí. ¿no? Hay un factor sociológico. Vivimos en un medio obesogénico, el acceso a alimentos naturales. Y al tiempo de la preparación, ¿no? Exacto, o sea, como que sí es un Ajá. problema que hay que entenderlo Sí, globalmente, ¿no? multidisciplinario. Y entonces, a ver, cuéntame, allá en las clínicas, sí es grande, bueno, me lo dijiste al inicio, pero me gustaría que lo repitieras. Lo que han observado en las clínicas que la UAM tiene desde hace más de 40 años y que va mucha comunidad de alrededor de estas, son 4 clínicas, ¿no? 4 clínicas. ¿Sí has visto que a lo largo del tiempo ha ido avanzando el problema de la diabetes? Mucho, mucho, ¿En serio? mucho, mucho. O sea, no solo creció la población de usuarios, sino los que presentan este padecimiento. Sí, yo te puedo comentar que, por ejemplo, cuando yo fui alumno, ya hace algunos años, Ujú. hablar de diabetes no se No, conocía. era algo muy Hablar de un raro. paciente hipertenso no se sabía. Nosotros Ujú, atendíamos a todos de manera igual. O ujú. sea,
nuestros protocolos eran muy simples. Sí. A todos, pues digo, con o sin anestesia, no te preocupaba nada, Ujú. nada, absolutamente nada. Lo que hemos visto con el paso del tiempo es que las condiciones han cambiado, por ejemplo, en cuestión de salud muchísimo. Y Ajá. mucho debido a todo este Estos rollo, factores que nos decías. transculturización, nos ha llevado al caos. La Ujú. verdad nos ha llevado al caos. Y en eso, pues el aumento de las enfermedades crónicas. Ahora le llaman Sí. enfermedades crónicas no transmisibles. Ajá. Antes Pero son eran, degenerativas, ¿no? sí, claro, El definitivamente, y ser degenerativas quiere decir que nunca te vas a componer o que se va a ir poniendo peor. que no se curan. O sea, algo que es importante aquí, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que cuando se identifica, se diagnostica, es tratable, nunca curable. O sea, el que diga Ujú. que se cura de diabetes No, además, no es la cierto. desinformación que hay en las redes es increíble. Que te dicen, yo te puedo curar con una dieta, revertir el problema de la diabetes. Ya Es desde el momento que tú charlatanería. dices, yo te voy a curar, eso ya es mentira. O sea, Ujú. es totalmente falso que se logre eso. Entonces, Ujú. ahí es donde, si tú me preguntas, a ver, ¿qué es de nuestra población adulta que llega? Ese es un dato. O sea, por ejemplo, en Clínica San Lorenzo, fíjate, algo que es parte de nuestro estudio que hacemos, que tú mencionaste, fíjate, llegaron 109 pacientes adultos en donde el 70% tenía algún tipo de antecedente de diabetes. Y de esos les hacemos un cuestionario Ujú. y cerca de 40 a 50 personas, 30% ya son diabéticas, Y no lo algunas que sabían. no lo sabían, y entonces dice uno, el problema es gravísimo. Sí, porque no hay conciencia de que hay que atender más allá de ir con un médico dentista, observar estas cosas, la resequedad en la boca, las encías inflamadas y sangrantes. Ay, Y mira, nosotros tenemos todo un ejercicio. ujú. Desde que ellos llegan es, a ver, hazle su historia clínica. Antes de pensar en hacer otra cosa, hazle una buena historia clínica. Ujú. Pregunta cuestiones clave y ahora sabemos que hay que preguntar de antecedentes de diabetes, antecedentes de Sí, hipertensión, de de alergias, cáncer. de cáncer, de todo eso hay Ujú. que preguntar. Y aparte hacemos todo un cuadro de factores de riesgo, Ujú. en donde te dices, bueno, a ver, ¿ya lo pesaste? A ver, pésalo, saca su índice de masa corporal, Ujú. mide su cintura, tómale la presión, tómale la glucosa, ¿no? Ujú. Mídele la saliva, porque medimos saliva Ah, también. ujú. Entonces dices, a ver, y ya que tienes toda esa información, ahora analízala y dime el grado de riesgo que tú tienes en la atención de esa persona. Ajá. Y ahí es donde brinca un chorro de cosas, ¿no? Donde dices, aguas. Y un paciente que es un reto muy especial son todos los que llegan de emergencia. Porque no puedes ponerles. Porque tú dices, ¿quién es? Sí. ¿Quién es? Y caras vemos y enfermedades no sabemos. Entonces, el reto Ujú. más importante es en esas personas, Ujú. las que llegan de emergencia, ¿no? Entonces, Sí. sí, si tú me preguntas, ¿ha aumentado? No, muchísimo, muchísimo. Y y por lo tanto, el cuidado que nosotros debemos de tener en la atención es fundamental. Y Sí. lo vivimos todos los días, ¿eh? Inclusive ahorita que venimos de clínica, es cuidar a nuestros Ajá. pacientes, cuidarlos mucho porque los alumnos pues están aprendiendo, pero en esa Ujú. curva de aprendizaje Sí. se les van muchas cosas. Entonces, Pues por eso es importante la presencia de ustedes ujú. y de alguien que desarrolle investigación. ¿Cómo cuántos pacientes llegan diario a las clínicas o a la que tú vas más? Yo creo que se ve un promedio de 40, 50 pacientes al día. Ajá, en Ujú. toda la mañana. En toda la mañana. No abren sábados y domingos, No, nada más de lunes a viernes. de lunes a viernes. Hay, Ajá, hay dos turnos, hay turno matutino, turno vespertino, ¿no? ajá. Pero sí, en promedio 50, 60 pacientes. Y digo ahí, mis respetos para las personas que están al frente de las clínicas, ¿eh? Sí. En verdad Oye, una los... pregunta técnica. ¿La lengua se tiene que cepillar? No, Porque hubo un tiempo en que era cepíllate la lengua.
Y ahora me acabo de enterar que no te cepilles la lengua, que porque la lengua, esas bacterias hacen que también te ayude a limpiarte la boca o Sí, los dientes. sí, Entonces, es que sabes, lo que se me ha hecho más interesante en los últimos años es que eso que dijiste al principio, un paradigma, antes era verdad absoluta y se claro, dijo, tienes que lavarte los dientes, ya para siempre. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que hay tanto avance científico que nos va cambiando las jugadas. Por eso es importante charlas como estas, porque nos sí, van diciendo lo nuevo que está sucediendo y lo que hacen los investigadores como tú, que van encontrando nuevas cosas que no es que nieguen lo anterior, sino que eso en ese momento servía. sí. En este momento ya no. Sí, y bueno, y se entiende mucho porque, te digo, adentras en situaciones de anatomía. Por ejemplo, la lengua, cuando se ve blanca, se debe saber que la lengua tiene 4 papilas. Ajá, Y una de esas papilas se llama filiformes, que es como cabellitos. ajá. Y esas tienen queratina en su superficie. ¿Qué es la queratina? Pues la queratina La es que que nos nos hace, protege hasta para el cabello, el se hace cabello, suavecito, las todo. palmas. Entonces, ¿para qué tenemos queratina en esas papilas? Para procesar bien los alimentos. Ujú, Entonces, mucha gente cree que tener la lengua blanca ujú, significa lo que le llaman la saburra, antes le decían, o lengua saburral. ¿Qué hacían? ujú. Precisamente cepillarse. Sí, Si te cepillas un tejido que está queratinizado o blanco, ¿qué haces a lo que lo tallas? Se pone más blanco. Y ujú. entonces te dices, oye, Le espérame, estás yo, quitando toda la yo protección. me estoy lavando y se me pone más blanco. Pues es que es una respuesta normal. Ujú. La lengua, si acaso, el concepto ahora se habla de, puedes limpiarla. Sí, hay unos, Hay unos unas limpiadores cositas que es lo único limpiadoras. que, y eso si tienes Suave. fisuras y muy suave. La lengua se limpia solita. Ujú, Y sin más, por ejemplo, ahí donde recomendamos mucha fibra. ujú, Dices, ¿sientes que tu lengua está muy sucia? Cómete una zanahoria. mm. Come Sí, coco. se lava inmediatamente. A ver, come Sí, coco y sí. dice uno, para comer coco es duro y duro y Ujú, duro y ujú. duro y solita la lengua se limpió sin Ajá. necesidad de hacer más. Ay, qué maravilla. Bueno, ahora dime, ¿por qué de estar en la estomatología viendo tantas problemáticas, tú decidiste atender y estudiar e investigar sobre el proceso de patología por la diabetes? Yo creo que el punto fundamental es que ahora, por ejemplo, otro paradigma que cambió mucho en la estomatología es que todo lo que pasa en la boca puede tener un impacto en todo el organismo. Y a eso se le llama ya medicina periodontal. ¿Qué pasa con los pacientes que son diabéticos, que viven con diabetes y que no se cuidan? El problema de esas personas es que se van deteriorando, Ujú, ¿no? Se van deteriorando poco a poco. Se habla mucho de que hay afectaciones en la microcirculación. ¿Qué es la microcirculación? Por ejemplo, por eso muchos padecimientos de la retina, o sea, ujú. la retinopatía, ¿Es porque no llega la sangre o o porque... porque hay un exceso de glucosa y empieza a afectar pequeños vasitos, Y ¿sí? los tapa, Los los rompe, altera, los... los Ajá. rompe, se producen productos que no deben estar ahí, se empiezan a formar vasos anormales y Mm, eso afecta a la retina de los. Entonces, por eso uno de los signos también es que dicen, oye, yo veo como que veo manchas o como que no veo bien. mm, Algunos dicen, es que veo borroso. ujú. Seguramente ya tiene algún daño a nivel de Y todo retina. eso no es reversible. Eso ya indica un grado de daño. Este es el momento en que tú captas a un paciente. Entonces, ¿cuál es la relación que yo quiero establecer? Que problemas en la boca que tú dejas crecer Ujú, hacen que un paciente se descompense más fácilmente. Porque si volvemos al proceso inflamatorio y tú sumas 2 procesos inflamatorios, uno que da la diabetes ujú, y otro que se dan en la boca, en las encías, pérdida de hueso, entonces se hacen sinergias que no son nada buenas. Y entonces ujú, los pacientes se descompensan más. ujú. Entonces ahora está muy estudiado que, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes son más propensos al problema periodontal.
Y se ha visto que pacientes que tienen problema periodontal, Hay que checar porque seguro la glucosa no exacto, anda y bien. se habla que inclusive pacientes que tienen ya enfermedad periodontal pueden predisponer a esa persona a padecer diabetes. Oh, Y eso se le llama relación bidireccional. ajá, Y dice uno, ah, caray, ¿y entonces qué hacemos? ajá. El estomatólogo tiene la gran misión De ver esta parte de ver esa global. parte para que no se vean más afectadas esas personas. Ujú, Y ahora igual hay mucha literatura que habla que, por ejemplo, si tú controlas bien el problema periodontal, en controles de hemoglobina glicosilada, que es lo que se ujú, hacen ahora los pacientes, sí. mejora esa hemoglobina glicosilada. Y es un tratamiento no farmacológico, que esa es la Mm, maravilla de esto. O sea, wow. mucho paciente que es diabético empieza a tomar un hipoglucemiante, Ujú, metformina, y luego le ponen glibenclamida, glimepirida, o se empieza a inyectar insulina. ujú, Entonces, ahí es donde empieza todo el asunto, ¿no? ujú, Y donde uno cree que la información es más importante es que si no se controla esa diabetes o ese problema periodontal o bucal, el deterioro se va dando. Y ujú. empezamos retinopatía, nefropatía, neuropatía, y luego nos vamos a los grandes vasos. La posibilidad de enfermedad cardiovascular Ay, que lleva a una persona a un infarto, ujú. a un accidente vascular cerebral, Ay, eso debe ser terrible. o que se O el empieza pie. el pie. O Ujú, sea, como se empieza a ver daño en los vasos de los pies, ¿cuál es una de las maneras de resolverlo? La cortado. amputación, la Ujú, amputación. Entonces uno piensa, bueno, yo me dedico a que todo esto no pase ujú. de la boca A otros a órganos otros que no te órganos, dan. ¿no? Ajá. Y ahí es donde creo que está mucho de la sensibilidad que uno debe crear en las personas. Decir, Ujú, ¿por qué te tienes que cuidar? Y empezamos por la boca. Pues porque lo que yo quiero es evitarte las complicaciones tardías que se llaman, que ujú, son estas 6 que mencionamos. ujú. Entonces, eso le da al ámbito estomatológico decir, Sí, pues me atiendo la boca. claro. Oye, pues qué bueno que formas estudiantes y estomatólogos porque la visión de la problemática o de la salud de la boca es muy amplia, ¿no? Sí, Y por otro lado, lo lindo es que al estar en clínicas también puedes hacer investigación y sí, los mismos estudiantes atienden, pero vacían estos conocimientos en sus proyectos modulares sí, cada trimestre. Eso es lo que le da esta característica a la formación aquí en la sí, UAM. sí. Xochimilco, te agradezco mucho todo esto, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando tú eras jovencito en la prepa, dos preguntas. Una, Sí, ¿cómo es que se te ocurrió escoger el área 2? Es la de salud, sí, ¿no? Que sí. dijiste, tú ya decías, mientras estabas echando novio y ibas al cine y todo, y decía, yo voy a ser estomatólogo. ¿Lo tenías clarísimo? Fíjate que sí, sí, porque yo padecí mucho de niño Mm, en la atención odontológica. odontológica. O sea, Ajá. yo llegué a tener problemas así en varios de mis Ujú. molares y cuando me iban a atender, no me atendían sin Ay, qué anestesia barbaridad. y eso dolía Sí, muchísimo. horrible. Y yo la verdad es que en mi mente decía que no habrá otra manera de atender. O sea, no habrá otros Algo. métodos, algo, la Ajá. anestesia por sobre todo, porque antes no te No anestesiamos, no vaya a ser necesitas. que te haga Sí. daño. Y entonces yo dije, no. Ahora, de una familia muy tradicional, mi papá me decía que él quería un médico. Ujú. Es como esa época, ¿no? Ajá. Un médico, un abogado, un contador y una Un monja. Si arquitecto, se sí, pudiera. sí, sí, como que era lo más. Y Sí. nosotros fuimos 4 hermanos. Mm, Y dice, pues me hubiera gustado un abogado, un arquitecto, un médico, a mí me veía como ujú, médico. sí. Y nadie le hizo caso, ¿ah? Entonces, te voy a contar algo rápido que cuando yo metí mis papeles para la universidad, le dije a mi papá, voy a estudiar estomatología Y además en una universidad nueva que nadie nueva. conoce y que ni tiene edificios. Y entonces mi papá me dijo, estomatología, ¿tiene que ver con lo del estómago? Le dije, efectivamente. Yo Ujú, pensando, por ahí empieza, ¿verdad? ajá. Y me dijo, bueno, pues mi hijo, Ahí tú pues vas. ahí tú sabes. Ajá. Y obviamente
pues no me arrepiento, pero ningún día, porque sí, esto es mi vida, mi Sí, pasión, siempre te he visto muy feliz, muy feliz. y lo hacemos con mucho gusto. Y entonces Ujú, el hecho de que, por ejemplo, la convivencia con los alumnos siempre enriquece. Digo, ujú, tengo el orgullo de pues, muchos egresados, varios han estudiado la especialidad que yo ujú, tengo gracias a lo que vieron en mí ujú. de alguna manera. El orgullo de ayudar a muchas personas Sí, en las clínicas, te juro que es una satisfacción muy grande porque el identificar personas ujú, que ya viven con la enfermedad de diabetes ujú. y que no lo sabían y que tú se los digas, a muchas les impacta, ¿eh? O Sí, sea, claro. y tienen ese choque muy fuerte. Ujú. Pero te voy a decir, hay Luego te lo algunas, agradecen, sí, reaccionan y dicen, claro, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces dices, ya cambiaste la vida de una persona, ya exacto. la cambiaste. Ujú, Y es lo que le digo a mis alumnos, si ustedes son capaces de cambiar el devenir de una persona ujú. simplemente por la sospecha que ustedes tienen, Sí, con eso se ganan el cielo. claro. No, pero además lo bonito de estas clínicas es que ellos inmediatamente de que están aprendiendo algo, conocen a una comunidad que no necesariamente tiene para ir a un consultorio privado. Claro, Entonces esas realidades sí, también abren el panorama de tu formación. claro, No pensar, ay, voy a salir, tengo mi super consultorio acá y voy a cobrar tanto, sino ellos requieren, yo ya ayudé, ya sentí el beneficio y el bienestar para mí de saber que ayudé a alguien. Y aparte en la consulta privada también hay claro. como diferentes campos en los que puedes desarrollarte y esta posibilidad de hacer como compasivos a los que se forman en nuestra Con universidad, eso mucho es sentido social. con mucho sentido social. Y ahora que se habla del humanismo Ujú, mexicano, creo que viene muy a bien. muy a bien decir, debemos de dar una atención con un gran sentido humano. O sea, Sí. ver en esa persona una necesidad y tratar de entenderla en todos los sentidos, Ujú, escucharla. Yo creo que algo que nosotros, y nos da la oportunidad un sillón dental, ujú. es Es como un escucharlo. Es como un diván. es como un diván. Es como un diván y dicen, escucha a la persona, o sea, Sí. escucha su historia, porque a veces es muy bonito escuchar muchas Ujú, historias, ¿no? Y ya luego que conoces, bueno, ok, ahora vamos a ver ujú, cómo planteamos esto, cómo resolvemos, se gana uno la confianza de las ujú. personas y dicen, oye, me trató diferente, Sí. no ve en mí a alguien que cuánto ¿Cuánto? me A voy ver, a 2, ganar. 4, 6, 8, 2000 más 28 y si vienen más, sí. Exacto. Y yo les Sí. digo, aprendamos a resolver problemas. Ujú, Y en esa medida nos puede ir muy bien, claro. nos puede A ir mí muy me bien. atiende un maestro de aquí y luego llegan a ir alumnos, ¿no? A ver el caso y les digo, como en Las Vegas. Lo que pasa en el consultorio se queda en el Ah, consultorio, sí, se sí, ponen de la risa. sí. Digo, pues sí, porque finalmente es como ponerte en el diván y decir, oye, es que tengo esto, tengo lo otro, o me inquieta aquello, ¿no? Pero sí el trato es muy particular. Y haz de cuenta, como yo a veces le digo sin exagerar, es como cuando la gente se va a confesar. Exacto. Tú dices, la confesión es un secreto. Entonces, lo que el paciente Ujú, o la persona que está contigo te dice, para ti es sagrado ujú. y tú no vas a estar divulgando Sí, lo que él te dice, porque a veces ujú, entramos en el terreno hasta íntimo, ujú. ¿no? Sí, Entramos en sí. terrenos íntimos, sobre todo, por ejemplo, en pacientes mujeres, Ujú. el preguntarles, bueno, ¿y cuándo inició tu vida sexual activa? Sí, esa ¿Y es usas algún método anticonceptivo? Y como que mucha no, gente cuando te ven sí, cuántos embarazos, cuántos abortos, y hay gente que se queda, ay, yo, ¿por qué voy a hablar de eso? Porque es tu historial médico. Tu exactamente, cuerpo tiene alguna, tiene una vida, así es. ¿no? Y ha sido marcado por embarazos, por, ¿cómo le llaman? Embarazos naturales, cesáreas, todo eso Abortos. es parte de la máquina que uno tiene maravillosa. Y fíjate que te voy a decir que ahora también muy importante en mujeres es cuando pasan esta cuestión de Ah, climaterio bueno, y de menopausia, cambia cambia completamente todo. totalmente y hay la posibilidad de la osteopenia y la osteoporosis.
Que es Entonces, otro factor más. otro rollo. Entonces, y Ajá. en esa lógica, el uso de ciertos medicamentos Ujú. que se le llaman antirresortivos, que si nosotros no tenemos cuidado de considerarlo, hay un problema que se llama osteonecrosis, que podemos provocar al no considerarlo y hacer una extracción, sobre todo una extracción, el hueso de esa persona Está debilitado. se pierde. ¿Cómo se llama? ¿Osteo qué? Osteonecrosis. Pero lo primero que... Los medicamentos Ah, antirresortivos, antirresortivos, ¿qué son? que lo que le llaman bifosfonatos, por ejemplo, marcas, Fosamax y todo eso, ácido alendrónico, Que se toman como para compensar la para menopausia, la la osteopenia osteopenia. o osteoporosis, Ujú. que son problemas agregados Por al el cambio climaterio. hormonal. Exacto, porque se pierde el factor protector de las hormonas, sobre todo en mujeres, que Ujú, ahora se está viendo también en hombres, porque ujú. antes decían, es que es un problema inherente solo. No, Ya no. no, porque todos somos hormonas finalmente. Entonces, Sí. esas hormonas tienen un factor, sobre todo, muy protector a nivel óseo, mucho. Entonces, cuando Ujú. se va perdiendo, dices, bueno, ¿y ahora? Fíjate que ya nos vamos, pero platicando con la doctora Marisa Cabeza, que es especialista en hormonas, Ujú, ella nos daba un dato que a mí me dejó así, oh, impactada. Dice, la medicina provocó en bien que el ser humano viva más años. sí, En el caso de las mujeres, antes se morían a los 50. sí, Por lo tanto, tendrían 5 años de menopausia, sí. algunas ni la sentían y ya se habían muerto. Dice, pero ahora las mujeres se mueren entre los 80 y 90 años y pierden la parte fértil o entran en menopausia a los 45, 50, por lo tanto, tienen casi la mitad de su vida Ujú, fértil exacto, y la mitad de su vida infértil. exacto. O sea, ya no producen hormonas Ujú, y el cuerpo sigue su curso, así es, ¿no? así es. Entonces, eso implica otros paradigmas, Oh, ¿no? sí, Otras cosas y otros padecimientos que deben ser que considerados. deben ser considerados. Ay, Gustavo, ¿cómo te agradezco? Qué bonito platicas esto. Pero además te digo que siempre he sabido que estás bien apasionado sobre tu carrera, pero sobre todo de atender a pacientes que puedan tener diabetes y cómo prevenirlo. Sí. Entonces creo que aquí nos diste varios tips de cómo podemos cuidar. En la última pregunta, ¿qué cepillos dentales tiene que usar la gente? Porque tú vas a comprarte un cepillo dental, no sabes si los que viene un paquetito de 5 o uno carísimo, si es suave, duro, mediano. ¿Quién te podría decir eso? Tu dentista, tu Sí, estomatólogo, sí. ¿sí? Mira, ahí definitivamente ahora se habla de o de medicina de precisión y ahora hablamos de odontología o estomatología de precisión. ¿Qué es lo que cada quien necesita? Ok. La generalidad ahora es, obviamente ya no cepillos duros, ya Ujú. no, porque a veces la gente abusaba de los cepillos duros y aparte si se daba con todo, Sí. se Como si produce. fuera piso Sí, lleno de sí, grasa. sí, no, y eso lo veíamos en gente adulta grande. Ajá, Pues si es que yo, si tú me das un cepillo suave, no siento que me siento. estoy sobando. Entonces, Ajá. tú dices, no, 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 yo creo que se debe de individualizar y ahora las características técnicas de los cepillos son excepcionales y estamos migrando de lo duro a lo mediano y los que usan mediano los pasamos a suaves Mm. y hay quienes ya hay cepillos ultra suaves Sí, ya he visto y unos muy que especiales si tu para... encía es muy delicada, necesitas usar un cepillo ultra suave. Yo nada más te iba a decir que 6 tips importantes que deben Vamos de con quedar, ellos antes de irnos. seis puntos claves Muy bien, escuchen bien, por favor. para personas que viven con diabetes o pueden vivir con diabetes. Dieta saludable. Ujú. Hay que regresar a la comida mexicana, ¿no? Y Es a verduras y fibras naturales, riquísima, digo, frescas. frescas. Actividad física regular. Hay que hacer ejercicio si se puede, todos los días. 10 horas, media hora Media hora mínimo. de Media hora cardio. mínimo. Sí, caminar, Ajá. Moverse, moverse, hay que mover el esqueleto. Mantener un peso corporal dentro de lo normal, adecuado a tu estatura. adecuado a tu estatura y a tu actividad. Evitar el consumo de tabaco, muy importante, no Ya está fumar. de vapeadores. Ya, eso, Ok. porque salieron Sí, peores los porque la gente está vapeadores. sustituyendo y... Así es. Ajá. Evitar el exceso de alcohol. México. Exámenes periódicos. Yo creo que es muy bueno decir, ¿y cómo estoy? ¿No? Ujú.
Y la otra es visita a tu odontólogo Ujú, o a tu dentista sí. o a tu estomatólogo y si es de la UAM, mejor. Mejor, exacto. Y fíjate que aquí en la UAM, Xochimilco, tenemos también un laboratorio y un servicio de nutrición Ujú, que es gratuito, que lo atienden los maestros y los alumnos de últimos así años es. de la licenciatura en nutrición y que les pueden hacer una evaluación. Sí les van a preguntar si sus papás fueron diabéticos, si tuvieron algún aborto, Claro. porque hay que saber un historial, y eso les va a permitir saber cómo está su organismo en ese momento para buscar una dieta adecuada a su cuerpo, no para bajar de peso nada más, sino para mantenerse saludables con esta dieta que tú mencionas como un elemento, el número uno, Sí. ¿no? Y también aquí en la universidad hay un laboratorio de patología bucal, de Ujú, investigación muy serio. Si ustedes saben o ustedes perciben, de acuerdo a lo que nos platicó, que hay algunos factores que notaron ahí en base a la charla o saben de alguien, acérquense a la universidad y pueden tener un diagnóstico, un estudio, o bien los pueden canalizar a otros centros de investigación donde se ve específicamente su problema. ujú. Tenemos todo aquí en la UAM Xochimilco, Así les es, quiero presumir eso, ¿eh? así es. Gustavo, muchísimas gracias. Qué rico platicar contigo y qué bueno que pues que recordamos o conmemoramos este Día Mundial de la Diabetes que es tan significativo, con datos tan ricos, tan fuertes y tan útiles, sobre Y, todo y útiles. déjame decirte que se celebra hoy el Día Mundial y se celebra con color azul, Ah, porque el símbolo del Día Internacional de la Diabetes es un círculo azul. ¿Y por qué azul? Porque dicen que es como el cielo que a todos nos cubre y la bandera de la ONU. ah, Y se celebra el 14 de noviembre porque fue cuando nació Frederick Banting, ujú, el que descubrió la insulina en ah, 1921. Y el haber descubierto la insulina le cambió la vida a mucha a muchas gente, personas. claro. Entonces, por eso es el 14 de noviembre Ajá. y que siempre nos lleva a recordar, a reflexionar y sobre todo a hacer. Hacer, pero no lo dejemos en el 14 de noviembre. Así es. A partir de este 14 de noviembre, con esta información tan valiosa, tomémoslo ya como parte de nuestra vida cotidiana, estar observando qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra boca, y chequémonos. Voy a hacer comercial. En Salud Digna hacen muy baratos los estudios de glucosa y de los elementos principales para poder tener una idea y al menos una vez al año Claro. cómo andamos. No nos sobra. Y pues te agradezco muchísimo. No, a Gracias a ti. la UAM que tiene esta carrera y investigadores como tú y profesores como tú. Y bueno, me despido no sin antes agradecer a mis compañeros del equipo técnico de la sección de producción videográfica y sonorización. A cargo está Oscar Zavala, a mi compañera Rocío Silva, quien es la jefa de la librería, que es este espacio bellísimo donde tenemos estas transmisiones, y a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, y por supuesto a nuestras autoridades, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, por impulsar estos proyectos de divulgación de la ciencia o del conocimiento para que todos tengamos una vida mejor. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta Y, luego. y a ti, Cecilia, porque tú eres muy inquieta y la verdad es que te agradezco esta invitación. Muchas gracias. Buenas tardes, nos vemos pronto.